días a todos. Mi nombre es Ana Cohen, soy presidente de Cohen Aliados Financieros. En otra edición de los Cohen One-on-One vamos a hacer un análisis de las elecciones parlamentarias que se vienen en los Estados Unidos. Es un honor y un gusto incorporar a esta charla, o digamos traer al ilustre conocedor de estos temas de esta charla y amigo personal a esta altura, Marcos Buscaglia. Así que le doy la bienvenida. Me interesa que todos los oyentes puedan acceder a hacerle preguntas, y para eso están las instancias de Q&A y del chat del Zoom. Así que sin más, voy a hacer una breve introducción y después voy a pasar la pelota a Marcos, pero antes quiero leer quién es Marcos. Así que justo ahora se me escapó la reseña para no olvidarme de nada. Ahí está. Marcos Buscaglia es doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, tiene un posgrado en Economía de la Universidad de Torcuato Di Itela y es licenciado en Economía por la UCA, donde además recibió la medalla de oro. Es receptor de las becas Fulbright y de la Fundación de Bolsa de Comercio. Es el fundador de Alberdi Partners, es una consultora de economía global, y antes de ello se desempeñó como economista en jefe para Latinoamérica en Bank of America Merrill Lynch desde New York y como economista en jefe para Cono Sur en Citibank. Fue director de los posgrados de negocios de la Universidad San Andrés y trabajó en el IAE y en Arriazu y Asociados, y además es autor de un par de libros, uno de los cuales me va a contar después bien cómo viene avanzando, porque es de publicación incipiente, o bueno, está trabajando y en breve lo va a tener. Así que Marcos, buen día, gracias por estar, como siempre. Hola Ana, buenos días, hola a todos, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Un honor y un placer tenerte, y nos ocupa un poco también la inminente elección parlamentaria. Es una elección de medio término para Biden, y ya ayer charlando un poquito me señalaste algunas de las cuestiones y los concerns. Pareciera que siendo una elección parlamentaria el impacto directo es más diluido que en una elección presidencial, pero hay cuestiones que mirar, y dependiendo de la composición del futuro Congreso, el impacto sobre los mercados puede ser considerable para un lado o para el otro. Me había señalado ayer, no quiero ordenarte, pero quiero ver los puntos iniciales del abordaje de la situación, y hablábamos de que en general el incumbente, el presidente o el partido oficialista, tiende a perder estas elecciones de medio término en general en Estados Unidos a lo largo de la historia. ¿Es así? Sí, déjame que te muestre un segundito. Tengo algo que creo que es interesante para mostrar sobre cómo funcionan estas cosas, cómo funcionan típicamente las elecciones intermedias. Entonces, déjame primero decirte cuáles son los temas que se debaten, o sea, qué se debate en esta elección. Y te diría que el principal, cuando uno mira todas las encuestas, es la economía. It's the economy stupid de Clinton es el tema, como casi siempre, en un contexto donde la tasa de desempleo es muy baja, es 3,5, es una de las más bajas, si no la más baja de la historia, pero la inflación está pegando muy duro en los bolsillos, es decir, es una inflación de en este momento 8%, cosa inusitada para los Estados Unidos, y está comiéndose el salario, básicamente. Digamos, los salarios van más despacio que la inflación. Entonces, una forma de expresar esto son estas entelequias que hacemos los economistas, es el Misery Index, que es la suma de la inflación y del desempleo, y básicamente ves que está en un punto malo, un punto alto, del Misery Index por la inflación, por supuesto, ¿no? Entonces, yo te diría, cuando uno mira las encuestas, no tengo ninguna encuesta acá puesta acá, pero cuando uno mira las encuestas es el principal tema de discusión. No es el único tema de discusión, no es el único tema de discusión. El otro tema de discusión, hay varios temas más de discusión. Estos son los cartelitos. Yo estuve este fin de semana, de hecho, allá en Estados Unidos, sacamos fotos de unos cartelitos para que vean qué tira cada uno. Claramente los republicanos, si ven la foto del medio, es Bidenflation, ¿no? Sí, es la economía, Biden te trajo la inflación, entonces vota republicano, ¿no? Y lo otro tema que los republicanos están
empujando mucho es el tema de la inseguridad. La inseguridad subió mucho en los últimos años y es un tema que obviamente los republicanos están empujando. Y los demócratas es básicamente el tema del aborto. Acuérdense que la Corte Suprema, con varios jueces nombrados por Trump, dio vuelta Roe versus Wade, y eso le dio en su momento, básicamente tirando la decisión no eliminando el aborto, sino tirando la decisión a los estados, y eso en su momento le dio un momentum muy grande a los demócratas. Ahora bien, déjame seguir mostrándote un poquito. Si miramos la aprobación de Biden, es muy baja, es muy baja, 42,3%. Esto es una encuesta de encuestas que hace 538, que es un agregador de encuestas muy interesante. Obviamente es, como dicen en inglés, garbage in, garbage out. Si las encuestas dan mal, a ellos les va a dar mal, no tan mal como una encuesta típica, pero sí, básicamente, es un agregador de encuestas donde filtran las encuestas por sesgo, básicamente, ¿no? Antes tiene una aprobación relativamente baja, y acá lo que podemos ver es, en el gráfico que sigue, les voy a mostrar dos cosas que son importantes para entender la elección esta de medio tiempo, que es, esto lo preparó mi equipo, que es básicamente poniendo el approval rating acá, lo que acabamos de ver. Biden estaría en 42, estaría más o menos por esta zona, y la diferencia en el número de asientos, ¿sí?, que obtiene el partido que está en el poder con respecto a lo que tenía antes. Lo primero que hay que ver es que el que está en el poder típicamente pierde las elecciones de medio tiempo. Es decir, lo que uno tiene que esperar en general es que las pierdan, ¿sí? Es que las elecciones de medio tiempo se pierden. Si ustedes se fijan, en la Cámara de Diputados sí hay una relación más clara, es decir, a mayor approval rating, mayor probabilidad de que te vaya no tan mal o inclusive de ganarla, ¿sí? En el Senado la relación no es tan clara, es decir, fíjense que hay un par de puntos ahí donde presidentes con un índice de aprobación bajo, igual lograron sumar bancas en el Senado, ¿sí? Es decir, pero no deja de haber una relación, sobre todo en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, dos cosas de estos gráficos. Uno es, lo normal es que pierdan la elección los presidentes en ejercicio, la elección de medio tiempo. Lo segundo es, sobre todo en la Cámara de Representantes, la relación es bien clara. Ahora, ¿qué dicen las encuestas? Justamente en línea con esto, esto de nuevo esto es de 538, de este agregador, sumando todas las encuestas, todos los puntos, etc. Dice que hay un 85% de probabilidad de que los republicanos retomen la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. Básicamente necesitan 5 asientos, y ayer me decía alguien que trabaja con los demócratas en Estados Unidos que pueden capturar 25 asientos, ¿sí? Y en el Senado, en la parte de la derecha, si yo les mostraba esto mismo hace 3 semanas, veían que los demócratas tenían más probabilidad de ganar, ¿sí?, de mantener el Senado. Hoy, acuérdense, los demócratas controlan la presidencia, Cámara de Diputados y el Senado, que están empatados, pero desempata la vicepresidenta. Es decir, básicamente hasta la semana pasada la idea era que iban a conservar el Senado, y esto hasta hace una semana, y esto se ha ido moviendo, el momentum, la semana pasada decía 51 en 100, 51%, y dice 53. El momentum está para los republicanos. El momentum está para los republicanos. Vos le atribuís esto al Misery Index, me imagino, no tanto al desempleo, pero sí a la inflación, porque en definitiva la tendencia era que el golpe, digamos, a los derechos civiles de las mujeres y todo eso iba a ser como una bandera de batalla de los demócratas para pelear estas elecciones, y parece que eso se diluyó y que ahora el dolor en el bolsillo está otra vez ganando la partida. Exactamente. Mira, digamos, hay toda una gente que se dedica, nosotros lo hicimos en 2017 para Argentina, lamentablemente no en 2019, a complementar las encuestas que hoy están bastante erradas, con análisis, digamos, de determinantes bien económicos de los resultados de las elecciones, ¿no? Nosotros, cuando nos decían que Lula iba a ganar la primera vuelta, digamos, mirábamos los números económicos y decíamos, eso parece poco probable. Si en realidad Bolsonaro pierde la elección porque es Bolsonaro, porque si uno miraba las métricas de la economía, tienen inflación bajando, tenían creación de trabajos récord, la economía creciendo 5 o 6% año contra año. Uno miraba los números de la economía de Brasil y decía,
no puede ser que esta persona pierda en primera vuelta. Perdió en segunda vuelta porque es Bolsonaro y cometió un montón de errores. Ahora, las métricas económicas de Estados Unidos son muy malas, son malas. De nuevo, el desempleo es bajo, eso es cierto, pero la gente no le está alcanzando para vivir. Entonces, yo diría que también el tema de la inflación pone en foco un problema que está teniendo el Partido Demócrata, yo te diría, que es que el Partido Demócrata, si hubiéramos tenido esta conversación, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás, es decir, ¿qué representa el Partido Demócrata? Y el Partido Demócrata representa a los trabajadores, era el partido de los sindicatos, el partido de los blue collar workers, ¿sí? Y eso se perdió. Es decir, hoy los demócratas están representando cada vez más a las élites de las costas, a las élites con college a la academia. A la academia, a las élites de la costa este y a las élites de la costa oeste, con college, con posgrados, etc. Y ha perdido ese contacto con los trabajadores. Y te diría que la extrema izquierda del Partido Demócrata lo está llevando más lejos todavía aún de esa agenda que le importa a la gente. Y acordate, ¿qué le importa a la gente? Y bueno, poder llegar a fin de mes, tener trabajo, que no te roben. Entonces, me parece a mí que yo creo que en esto radica el problema del Partido Demócrata en este momento. Entonces yo diría, hoy la elección, los escenarios son básicamente, perdón, antes de ir a los escenarios, digamos, para que vean, este es el foco del resultado del Senado, va a estar en 4 estados donde está, diría, muy dentro del margen de error las encuestas. Y acuérdense de nuevo que las encuestas están teniendo muchos errores. Yo diría que en general igual, para que se den una idea, por ejemplo, de Economist en su última edición, argumenta que los estados donde, en estos estados, típicamente hay una sobreestimación del voto demócrata en las encuestas. Entonces, pero los swing states, claro, que son Pensilvania, ven que dice toss up, Georgia toss up, Nevada toss up, Pensilvania toss up, está muy cerca, muy cerca los candidatos. Y hay otro tema, porque acá están los senadores, los candidatos a senadores, hay otro tema muy importante, yo diría que es, para seguir con esto, que es básicamente el tema de los gobernadores, es decir, por ejemplo, el gobernador demócrata tenía un lead de más de 7 puntos con respecto al candidato republicano, y hoy está muy pareja esa elección. Él tuvo básicamente un paro cardíaco, tuvo un debate donde no le fue muy bien, hoy está ¿Y por qué es importante? Te voy a decir 2 cosas por lo que es importante, por lo cual en Estados Unidos van a estar mirando mucho, no solamente el resultado del Senado y diputados, sino van a estar mirando mucho el tema de los estados. Por 2 cosas que tienen que ver con temas fundamentales. Uno, porque, de nuevo, el tema del aborto pasa a los estados. Entonces, que un estado pase a ser republicano puede implicar un cambio en la política de aborto que, no, para el público demócrata es un tema importante. Y lo segundo es que el sistema electoral de Estados Unidos, yo diría que es bastante arcaico, ¿sí? Tiene muchas cosas arcaicas y tiene mucha importancia el Estado en la certificación de los resultados de la elección. Entonces, acuérdense que acá la mitad, Ana, de los candidatos republicanos al Senado, a diputados y a las cámaras de las legislaturas estaduales, la mitad de los candidatos republicanos piensa que le robaron la elección a Trump en el 2020. Sigue cuestionando a la legitimidad de la presidencia de Biden. Exactamente. Entonces, el segundo tema por el cual va a haber mucho foco local, yo te diría, en el resultado a nivel estadual, es el tema de qué impacto tiene eso en la elección presidencial de 2024. Se me ocurre que lo que estás diciendo, Marcos, y corregime si esto no es así, es que a nivel local no solo tienen el conteo de votos, sino la posibilidad de ir modificando a nivel parlamentario en los estados los voting rights, digamos, y dejar algunas minorías. Los republicanos tienden a hacer esas pequeñas trampillas, a las que los argentinos también estamos acostumbrados a nivel local y provincial, de modificar algunas de las condiciones del sufragio mismo para eliminar
algunas minorías que podían irles en contra. Entonces podría Claro, perpetuarse estas victorias republicanas. claro, hay dos triquiñuelas ahí que se hacen para que el que no sigue esto no se entienda. Una es lo que llaman gerrymandering, no me acuerdo mucho si se pronuncia exactamente así, pero que es básicamente cómo dibujan acuérdense que allá se elige un representante por distrito. Entonces, ahora, ¿qué es un distrito? Uno ve los dibujos de los distritos hoy y son una vergüenza, o sea, te lo están haciendo los distritos, alguna gente dice es uno de los problemas por lo cual Estados Unidos está cada vez más polarizado. Los distritos te los hacen cada vez más homogéneos, y te los dibujan. Entonces, con patrones muy raros, no sé, es como si juntara San Isidro con La Matanza en un mismo distrito electoral. Bueno, básicamente entonces eso es una. Y lo otro es, sí, el cuán fácil es registrarse para votar, digamos, o sea, que es una forma acuérdense que así, digamos, con problemas para registrarse para votar, es como mantuvieron en el sur a la gente de color fuera del sistema electoral muchos años después de, digamos, hasta toda la revolución, básicamente, de Martin Luther King, etc. ¿no? Entonces, básicamente, esos dos temas son temas importantes. Ahora bien, a nivel más macro y más digamos, de grandes temas, bueno, obviamente, hoy, yo diría, los escenarios, según el consenso, digamos pensarlo así, yo tomo lo que veo de consenso, es o que arrasen los republicanos. Yo creo que mucha gente dice esto va a ser un sweep, van a arrasar los republicanos ganando las dos cámaras, o los demócratas logran mantener el Senado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué implica esto para nosotros, vamos a poner así, o en general? Lo primero importante es que hay que tener en cuenta que la elección de medio tiempo no tiene nada que ver con la elección presidencial. Es decir, si los republicanos ganan big time, arrasan, no implica que vayan a ganar la elección 2024. O sea, hay muchos presidentes que perdieron la elección de medio término, por ejemplo Clinton, y después ganaron la reelección, ¿sí? Ahora, dicho esto, cuando uno mira el campo de candidatos para el 2024, y los demócratas tienen un problema. Biden está re viejo, no sé si habrán visto montones de videos donde se ve que claramente está muy envejecido. Entonces, bueno, Kamala no mide. Kamala no mide. Está Pete Buttigieg, a mí es un candidato que me parece bastante interesante para seguir. Pero no tienen candidatos fuertes. Y el Partido Republicano tiene dos candidatos fuertes. Trump, cuyo, te diría, control del Partido Republicano ha sobrepasado todo pronóstico, básicamente con un control del Partido Republicano muy, muy grande, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es como un Trump educado, vamos a poner así. Es un Trump más educado. O sea, fue a Harvard. Con algún filtro social, digamos. ¿Cómo? Con algún filtro social. Con algún filtro social, pero que, llegado el caso que Trump no corra, podría, digamos, básicamente atraer a esa base de republicanos hardcore trumpistas, pero también tener algún atractivo para gente más de centro. Marcos, el que se perfilaba un poco también era el gobernador de California, Gavin Newsom, ¿no? Que en algún momento hubo como en los diarios y en los medios alguna peleita de vedettes entre él y Ron DeSantis, como que habría ahí alguien que emerge para los próximos 2 años. Puede ser, yo no lo vine siguiendo, lo vengo siguiendo más a Ron DeSantis, lo veo más lanzado. Más promercado, ya entendí. Sí. Bien. Bueno, lo segundo es que cuando uno mira, digamos, tanto que en los dos escenarios, yo te diría, digamos, donde los republicanos ganan total o donde queda el Congreso dividido, me parece a mí lo que viene es mucho gridlock, mucho inacción. Es decir, la agenda de Biden está muerta, en cierto sentido, de cualquier manera. Hay ejemplos en el pasado de presidentes que perdieron la elección intermedia y lograron, con mucho aporte, digamos, acuerdos interpartidarios, digamos, inclusive habiendo perdido el control del Congreso, lanzar agendas muy ambiciosas, ¿no? Reagan perdió y hizo, digamos, acuerdos importantes de impuestos y de seguridad social. George Bush padre, digamos, luego de perder la elección intermedia, logró hacer aprobar de reducción del déficit.
Entonces, digamos, no es que tener el Congreso dividido te asegura que no va a haber más avance en la agenda del presidente. Lo que pasa es que yo creo que hoy está mucho más polarizado. Da la impresión de que es mucho más difícil de que este Congreso tan polarizado, donde una parte importante de los que van a entrar al Congreso no reconoce ni siquiera que el rival sea legítimo, que Biden sea un presidente legítimo, es difícil que vaya a avanzar. Entonces, la agenda de Biden, que fue una agenda bastante ambiciosa, yo diría, desde el punto de vista económico, piensen que hizo pasar el plan de estímulo de 1.9 trillones, que es gran responsable de la inflación, de una parte de la inflación que vivimos hoy, un plan de infraestructura de 1,2 trillones, un plan de estos son gastados en 10 años, pensemos todos estos planes que voy a mencionar ahora, un plan de semiconductores, 280 billones para relocalizar la producción de semiconductores en Estados Unidos, y un plan de clima, digamos, de lo que es reducción de emisiones, tanto en el transporte como en la generación eléctrica, de 390 billones, también todo gastado a lo largo de ese año. Es decir, ese plan, los republicanos puede ser que intenten dar vuelta a algo, ¿sí? Pero también es difícil que lo hagan porque no queda claro que vayan a poder solucionar el veto, digamos, sobrepasar un veto de un presidente. Entonces, yo diría que lo que yo apostaría ahora es gridlock. Pero hay un par de temas, yo diría, importantes, digamos, que pueden surgir. El primero, podemos ver lo positivo, podemos ver lo negativo. O sea, el positivo es, déjeme ir y volver, este país tiene un lío fiscal De gasto. importante. Entonces, lo que tiene acá son las proyecciones de la Oficina de Congreso de Presupuesto del Congreso, que es una oficina independiente. Mucha gente dice, bueno, termina errando, pero ellos lo que hacen es, toman proyecciones económicas, toman lo que está estipulado de gasto en los futuros años, por ley, y proyectan. Y este es de julio, es decir, ya con las tasas más altas, no tan altas como ahora, pero ya más altas. Lo que destaca de este análisis, si mirás el gráfico de la izquierda, es que el gasto en intereses vuela en el gráfico de la izquierda, llegando a un déficit de 10 puntos del PBI básicamente en 2050. O sea, mismo sin un aumento del primario, tenés un aumento de interés. Y cuando lo pones... Tengo que interrumpirte. No quiero extrapolar los net interest outlets de la gente que no es riesgo cero y que no tiene estas tasas en Estados Unidos. Digo, si tuviéramos que hacer eso mismo en la Argentina, nos matamos. Perdón por el comentario vacío. No, claro, sí. Sí. Bueno, ahora por suerte tenemos una oficina de presupuesto en el Congreso, está haciendo cosas interesantes, estaría bueno que empiece a producir esto y ahí nos agarraríamos de los pelos, Bien, ¿no? perdón por la digresión. No, está bien. Y a la derecha tenés lo que es la deuda que tiene el público, porque acordate que además la Fed está reduciendo su tenencia de activos. No vi en detalles cómo tienen en cuenta lo de los bancos centrales. Acuérdate que en este momento también los bancos centrales están vendiendo treasuries porque muchos están vendiendo reservas para defender paridades, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Bueno, de corto plazo, que los republicanos, digamos, frenen todo este expansionismo fiscal que estuvo en todos estos programas, me parece que está bueno. Ahora, hay un tema que se pone peliagudo. Acuérdense que ya en el pasado básicamente hubo problemas con el debt ceiling. Entonces, creo que ahora, como está estipulado, es que el debt ceiling, la deuda son 31 trillones y en diciembre del año pasado aprobaron un aumento de 2,5 trillones de dólares. Para que sea una idea, el déficit, el PBI de Estados Unidos son 23 trillones, un poco más de eso, ¿no? Entonces, aumentaron 2,3 trillones. Las proyecciones dan que en el invierno de Estados Unidos del año que viene, es decir, llegando a fin de año, vamos a poner así, se podría llegar al límite de la deuda. Entonces, si el Congreso, dominado por republicanos, no quiere aumentar el debt ceiling, y entras con todos esos problemas, ¿no se acuerdan los que peinamos más canas, el shutdown y que tienen que cerrar básicamente el gobierno de Estados Unidos y empiece, bueno, y puede generar ruido, obviamente, en un mercado de deuda soberana que, acordate, ya viene con ciertos problemas, ya viene con ciertos temas de liquidez, no solamente en Estados Unidos, sino ya vimos lo que pasó en Inglaterra, donde digamos, con un par de medidas con mal timing se armó un lío en un mercado que uno creía
deuda soberana que uno creía que no podía haber problema. Y el segundo tema que puede impactar a nosotros, digamos, básicamente es los republicanos. Ahí dejé después, si lo querés pasar, dejé links a un par de artículos sobre estos temas, sobre este punto y este otro punto. Básicamente los republicanos dicen, bueno, el apoyo a Ucrania no puede ser ilimitado cuando estamos en una recesión. No vamos a andar gastando tanto para defender a los ucranianos cuando la gente acá no llega a fin de mes. Entonces ese es el otro tema que me parece que está ligado también con lo fiscal, pero que puede tener un impacto, digamos, geopolítico importante, que es si realmente Estados Unidos tiene que reducir su apoyo a Ucrania, que hoy depende mucho, obviamente, de armas de los norteamericanos. Entonces yo te diría que después hay todo otro tema, un montón de otros temas locales que van a surgir, el tema, obviamente, del aborto, de la eliminación de la deuda, del perdón de $20.000 de deuda a los estudiantes. Hay un montón de temas locales que van a estar surgir, que los republicanos van a intentar, sobre todo si ganan, incluido un posible impeachment a Biden, pero yo te diría que todo eso para nosotros me da la impresión de que es mucho ruido, pero no sin sustancia para los mercados, para lo que nos interesa a nosotros los argentinos. Estos últimos dos temas me parece a mí que sí pueden tener un impacto más sustancial. Perfecto. Y ahí te cierro un poco este ámbito y te pido que me cuentes, obviamente te agarramos fresquito de vuelta de viaje a Estados Unidos, lo cual es un lujo genial porque venís bien embebido de los temas allá, incluso los domésticos, que vos decís no tienen un impacto directo, pero sí lo tienen sobre las elecciones finales, y entonces eso sí después vuelca en todas estas causas que van a tener un impacto directo en los mercados, como la guerra de Ucrania y el techo de la deuda para ellos. Pero además vos estuviste recientemente en reuniones en Washington, en instancias, digamos, de las reuniones con el FMI y Argentina. ¿Nos querés contar un poquito qué pasó ahí? Sí, básicamente, para que la gente entienda, cuando se hacen las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, van los accionistas, ¿no? Entonces van típicamente los ministros de Economía, los presidentes del Banco Central de los países a Washington para las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Entonces lo que hacen los bancos de inversión es organizan, aprovechando que están toda esa gente ahí, organizan conferencias, ¿sí? Que alrededor, cerca del Fondo Monetario, que no tienen relación directa con el Fondo Monetario, aprovechando, entonces uno va y puede ver, en vez de tener que viajar, no sé, a Asia, a ver los ministros de Economía y el presidente del Banco Central de Indonesia, Malasia, todos esos países, los tenés a todos ahí. Lo mismo, obviamente, con los de Latinoamérica, África, etc. Entonces hay grandes conferencias, JP Morgan organiza, Bank of America, son las más importantes, yo te diría, Barclays, Itaú hace cosas de Latinoamérica, todos los bancos tienen estas conferencias. Yo participé de un par, sobre todo la JP Morgan es la más grande por lejos, fue récord, yo te diría, fue la primera, la segunda que se hace presencial, pero la primera es como que fue medio dudosa, la de abril, y entonces no fue tanta gente. Esta fue la mayor presencia, había 1.000 inversores institucionales, representando, bueno, trillones obviamente de assets under management. Y bueno, yo te diría que en general el mood era muy malo, muy negativo. A ver, hay que entender que la industria, estos en general son inversores de renta fija, de mercados emergentes los que van ahí, ¿no? A los que van a esa conferencia. En general, muy golpeados, le sacaron más de $30.000 millones de assets under management este año, hasta la conferencia. Perdieron, están todos perdiendo. El único alegría que te puede dar algunos es diciendo, bueno, el benchmark cayó 20% y yo estoy cayendo 18%, no es por decirte un ejemplo, pero digamos una industria donde se perdió mucho dinero, donde le están sacando fondos y donde se enfrentan algunos problemas, yo diría, estructurales. Es decir, hay reestructuraciones en Sri Lanka, en no sé qué otro país. O sea, uno piensa que Argentina es el ombligo del mundo y que va a estar todo el mundo. Bueno, la atención sobre Argentina era muy chica porque hay un montón de problemas en otros lados. Entonces, y problemas grandes en países, te diría, más importantes en este momento para los inversores como Colombia, dentro de la región. Entonces, yo te diría, el mood era muy malo con la expectativa de que todos los banqueros centrales que fueron, muy hawkish, no fueron gente de la Fed, pero fue gente, economistas, digamos, hablar sobre la Fed, economistas importantes hablar sobre la Fed, y todo el mundo diciendo, viene muy hawkish. A partir de ahí hubo un mini rally, ¿viste? Hasta antes de ayer.
o hasta ayer te diría. Estos Hasta son, ayer a la el tarde. consenso no necesariamente implica, digamos, lo que va a pasar, pero el consenso, yo te diría, era muy negativo. Muy negativo sobre emerging markets, muy negativo sobre high yield de Estados Unidos. Alguien dijo, bueno, básicamente, sí, el high yield ya tiene tasas más atractivas, pero si uno mira una recesión típica, el spread no es de 500 puntos básicos, es de 800 puntos básicos, con lo cual vea más downside. Muy negativo con el mercado de vivienda en Estados Unidos. Es decir, en todo lo que tocabas había mucha negatividad. Te diría que el único sweet spot en ese momento era Brasil, que ahora, viste, digamos, hay que ver, después de la victoria de Lula, y mucha gente muy optimista con energía, con lo que pueda pasar digamos, diciendo, bueno, a pesar de todo, los precios de energía se van a mantener caros por cuestiones estructurales. Pero te diría muy, muy negativo el consenso en general sobre el mundo. De nuevo, después de eso hubo un mini rally que bueno, lo abortó ayer Con su Powell, discurso, ¿no? Con el con su discurso, porque sí. la comunicación no fue tan mala. Ahí te quería llevar, si querés contar qué viste ayer con Bueno, el discurso versus sí, el comunicado previo. me parece que el comunicado, fíjate que después del comunicado un mini rally que duró hasta que él empezó a hablar, el comunicado, porque el comunicado habló obviamente de, espérame que me anoté para tener las palabras exactas, porque el comunicado hablaba de que van a tener cuenta el ajuste acumulado, como diciendo, bueno, ya estamos más cerca del final, ellos, acordate, subieron 300 puntos básicos del inicio, y los lags que van a tener y bueno, básicamente diciendo como que se vienen reducciones en el pace. Ahora, en la conferencia, yo la escuché toda la conferencia, yo te diría que lo vi muy hawkish. Y el resumen, no sé quién escribió esto, le estoy robando las palabras a alguien, pero no me acuerdo a quién, pero el resumen es, lo que quiso decir Powell es, lo importante, lo voy a decir en inglés, is not the journey, is the destination. ¿Qué quiere decir con eso? Él está preparando al mercado para que haya una reducción en el pace de las subas. Vino subiendo 75 puntos básicos, lo más probable parecería es que no vuelva a subir 75 puntos básicos, que vaya de a 50 o 25. Pero dijo, no se enfoquen en eso, enfóquense en el destination. El destination es el terminal rate. Y el terminal rate dijo explícitamente que era más alto de lo que habían dicho en septiembre, que era 4,6%. Puso la meta un poquito más adelante, con lo cual por ahí baja el ritmo, pero se prolonga en el tiempo la necesidad de seguir subiendo tasas. Eso, y que transmitió como que lo van a tener que mantener alto por un tiempo. Entonces, muy hawkish. Y yo diría, a los efectos prácticos para los que nos están mirando, que es para los inversores, es que él enfatiza mucho el rol de las condiciones financieras. Él dice, la política monetaria actúa, básicamente, la tasa tiene impacto en las condiciones financieras y esto tiene impacto en el crecimiento, ¿no? Entonces, déjame mostrar, para ver dónde estamos en eso. Perdón, un segundito que voy a poner la presentación. ¿Ustedes están viendo la versión completa cuando yo lo muestro o están viendo la versión partida de la...? Entonces, es decir, por ahora no estamos viendo nada. No, ahora nada, me imagino. Seguramente vean nuestras bellas caras. Ahí Ahora está. sí. Qué bien, la versión... bueno, pues tengo un problema con la... Bueno, no importa, vamos, Me les parece voy que a se ve mostrar bien. esto. Estas son las condiciones financieras. Condiciones financieras son estas, de nuevo, estas entelequias que hacemos los economistas, ¿viste? Donde metes un montón de cosas de crédito, tasas, etcétera, y te sale un indicador sobre cuán tight es la política, el impacto de la política monetaria sobre las condiciones financieras que afrontan las personas, las familias, las empresas, etc. Es la línea azul, si se fijan, estar en negativo son condiciones financieras expansivas, ¿no? Entonces empeoraron las condiciones financieras, pero da la impresión de que no demasiado todavía. O sea, yo me lo imagino a Powell cada día que sube la bolsa agarrándose la cabeza, ¿viste? Porque me parece que está claro que ellos quieren que las condiciones financieras empeoren, porque esa es la forma en la que el consumidor va a restringir el consumo. Acordate que el consumidor viene muy sólido esta vez, ¿no? Viene dulce. Viene dulce porque le regalaron los cheques de Trump, Total. el cheque de Biden,
entonces viene dulce el consumidor, cuando uno mira los saldos en los bancos son altos, la gente entra con saldos altos, algo parecido Hay estuvo mucho pasando. cash. Mucho cash, entonces, bueno, ¿cómo hago que esta gente deje de gastar? Y bueno, tengo que hacer que acuérdense que una parte importante de la riqueza de los norteamericanos son la vivienda, otra parte lo que tienen en la bolsa, tienen mucha bolsa, tengo que hacer que eso empeore, para que la gente diga, che, no puedo, si me quiero jubilar, la gente va a decir, si me quiero jubilar a los 65 años, bueno, si la bolsa cayó un 10% más, digamos, no, tengo que trabajar más o tengo que bajar lo que consumo, o sea, tienen que hacer daño, o sea, él habla mucho del tema del inflict pain, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, por eso digo, muy hawkish me pareció, Y hablando del todavía tema de la conciencia financiera, sí. pareciera que todavía las cuentas personales o familiares no tienen erosionado. Hoy escuchaba un economista del Wall Street Journal que decía que en realidad se calcula que solo un cuarto de los cheques, de los montos otorgados en los cheques por estímulo post pandemia están siendo gastados, que todavía hay un colchón gigante de cash en estas casas para seguir haciendo, digamos, acrecentando el consumo. Y que que la percepción de la gente, si bien es negativa con este misery index en particular por la inflación, al estar el desempleo tan bajo, la percepción es que el dolor del mercado no es tan grande porque en definitiva no llegas a fin de mes pero tenés trabajo. Y me impresionó eso. Entonces, me imagino que es un mundo muy poco claro en el sentido de que quieren tomar medidas restrictivas para provocar una recesión, pero todavía el colchón es tan grande que no están ni perforando, ¿no? Claro, lo cual te hace pensar, de nuevo, acá hay, obviamente cuando uno proyecta hay mucha incertidumbre, digamos, la verdad, sobre cómo se va a comportar la inflación y todo eso, ¿no? Pero parecería, si uno mira eso, dice, bueno, yo quiero que la gente gaste menos, pero todavía el mercado laboral está muy desequilibrado. O sea, él habló ayer de que hay 2 aperturas de trabajo por cada desempleado. O sea, todavía la relación entre job openings y desempleo es una de las más desequilibradas de la historia. O sea, todavía tienes un mercado laboral muy dinámico, ¿sí? Y tenés liquidez, bueno, que tenés que seguir subiendo tasas y mantenerlas altas más tiempo de lo que en otros ciclos, vamos a ponerlo así. Eso es lo que te sugeriría. De nuevo, con la información de hoy, ¿viste? De repente por ahí pasa algo, termina la guerra en Ucrania, caen rápido los precios, se normaliza China, no sé, y tenés una reducción en la inflación por temas de oferta que te facilita todo, pero con la información de hoy, con lo que te transmiten los policy makers y con la información de hoy, lo que daría la impresión es que ellos van a seguir subiendo tasas, que probablemente lleguen a 5, no a 4,5 como se pensaba hasta hace un tiempo, y que las mantengan ahí durante un tiempo. Y que eso, el objetivo, entre otras cosas, sea que este indicador se vaya a condiciones más restrictivas, que implica, de nuevo, que las tasas de los mortgages sigan altas. O sea, las tasas de los mortgages estaban en menos de 3% hace unos meses, hoy las tenés en 7%, que la bolsa no puedas tener un rally muy grande en este contexto, es decir, todo el mundo estaba esperando, este mini rally que hubo estos días entre que yo fui a Washington y ayer, toda la idea era la Fed va a señalizar el pivot. El pivot es, para que nos sigan, el pivot va a señalizar que ya está cerca de terminar el ciclo de subas y ayer no hubo nada de pivot. Es más, alguien le preguntó en la parte de preguntas cuándo van a empezar a cortar y dijo, no estamos ni pensando eso. Sí. ¿Entendés? De hecho, entonces, el objetivo yo creo es que haya pain acá en el mercado, ¿no? Claro, se estaba hablando de que inflation had peaked y bueno, después salió el último número que fue malísimo, ¿no? Claro. Acá nuestro portfolio manager, nuestro head portfolio manager me manda una pregunta. Con este déficit por intereses, ¿ves una suba de tasas en el tramo largo de la curva de Estados Unidos? Sí, pregunta muy difícil. Sí. O sea, hoy la curva está invertida, de nuevo, para que todos nos sigan, la curva la tenés en 4 y algo en la parte corta, ¿no? 4,30 más o menos, 4,30 y algo la parte de 2 años y 2,75 menos de 3 la parte de 10 años. Y el riesgo está así.
El riesgo está, me parece a mí que el riesgo está esta dinámica fiscal de largo plazo empiece a kick in en un horizonte no tan lejano. Y ahí la gente diga, no estoy lo suficientemente remunerado por estar por este riesgo y te suba la tasa. Por eso, esto ya lo habíamos estado hablando, Ana, antes, a mucha gente le gusta, a mí también, estar en tips, ¿no? En los ajustados por inflación. Confieso que tengo eso hace un tiempo y no me fue bien, porque también lo que pasó es que todas las tasas repricearon, pero hoy te da una tasa real, si vos te compras el bono y te lo pagan, que uno esperaría que en esto no lo pagan, tenés tasas reales de, por primera vez, positivas en mucho tiempo. Te están pagando 1,80, un tip más o menos a 10 años. 1,7, perdón, 1,7, un tip a 10 años. Entonces, por eso, ante ese riesgo de que este problema fiscal termine impactando, perdón, es el problema fiscal, es el problema de los bancos centrales de países emergentes vendiendo dólares y vendiendo parte de sus reservas, las cuales están invertidos entre ellos. Es decir, son varios problemas al mismo tiempo que se te pueden jugar ahí en contra. Ante ese riesgo, me parece que comprarte un tip que hoy te ofrece, te asegura un rendimiento de 1,7 para una inversión a largo plazo real por sobre la inflación, me parece, digamos, como parte de un portafolio me parece interesante, te diría. Bien, sí. Estoy reflexionando que para los asesores de cuentas y para los banqueros va a ser, una vez que la boa constrictor termine de digerir esta suba de tasas, va a ser un mundo más fácil para elegir inversiones, porque la verdad es que fueron muchos años de tener que ponerse creativos, a pesar de los equities y todo en renta fija, para conseguir unos mangos más. Va a ser un mundo más benéfico para los advisors, me parece. Sí, a ver, parte de eso ya se dio. A ver, ¿en qué sentido? Yo te dije, bueno, la gente está negativa con high yield porque el spread entre high yield y el treasury es de, no sé, bueno, en ese momento 500, no sé cuántos, no exactamente cuánto está ahora, pero y en la típica recesión llega a 800, entonces sí, bueno, todavía tengo downside, pero convengamos en que vos hoy te compras un índice high yield que te da 9% de 9%, obviamente no tenés que comprar single name a menos que tengas un view muy fuerte, me parece a mí No que cherry picking. Claro, algo diversificado, porque el riesgo de default obviamente aumenta en este contexto, pero me parece a mí que comparado con elegir poner plata a trabajar hoy con respecto a lo que era un año atrás, y ya sabés que le vas a errar por menos, ¿no? O sea, de mínima le errás por menos. No digo que no vas a tener downside, pero le errás por menos para un portafolio de largo plazo donde estás comprando high yield al 9%, y bueno, de nuevo, me parece que hoy ya es un mejor momento para armar un portafolio, sobre todo a mi parecer de renta fija. No estoy diciendo no haya downside acá, lo que estoy diciendo es estás en una situación mucho más atractiva para entrar ahora a este mercado. Bien, y ahí me lleva a otra cuestión. Yo coincido con vos, me parece que es momento de empezar a elegir algunos índices o fondos de renta fija, y hay algunos muy interesantes, pero ¿qué posibilidad de riesgo ves? Acá preguntan puntualmente por algún riesgo crediticio en el mercado inmobiliario, pero yo te lo quiero hacer más amplio, por las tasas, en particular de las hipotecas. ¿Vos estás viendo en algún sector alguna banderita amarilla o roja de estos defaults? Porque vos lo mencionaste puntualmente, acá me lo preguntan por el mercado inmobiliario, pero yo quiero extenderlo porque hay países en situaciones más endebles ahora respecto de lo que pasaba con tasas más dovish, y no quiero circunscribirlo al mercado inmobiliario. Sí, a ver, voy a hacer la aclaración de que no me considero un experto, ¿no? O sea, pero como participante del mercado, ¿no? Sí, sí, por eso, pero no me considero un experto. Yo veo que, viste que como uno siempre piensa cuando viene una crisis que, a ver, es como, te voy a poner una analogía, los militares siempre dicen que pelean la última guerra, la anterior, viste, fueron, no sé, los franceses fueron a la Segunda Guerra con la táctica de la primera, y uno piensa en términos de economía que los líos van a estar donde estuvieron la vez anterior, y yo creo que esta vez no van a estar ahí. Un altísimo porcentaje, no me acuerdo ahora el número, pero ponele, quédate con este número, va a estar más o menos algo. El 90% de las hipotecas en Estados Unidos, de nuevo, no es el número correcto, son tasa fija. Claro. Entonces,
la gente está feliz de haber bloqueado tasas de menos de 3% en muchos No casos. tiene créditos UVA, Marcos. No tienen créditos UVA, entonces, y el consumidor viene líquido y con tasas bajas, yo creo que ahí no va a estar el problema. Ahora, lo que sí uno sospecha, mirando la historia, es que cuando vos tenés, miren, esto es del World Economic Outlook, ¿no? Que salió ahora en octubre, o sea, ya tiene unas semanas, pero no mucho. Esto es los países que están subiendo tasas, es decir, estamos en el proceso de suba de tasas, hoy subió el Banco Finglo, o sea, en el proceso de suba de tasas coordinado más fuerte de la historia reciente, por lo menos. Entonces, uno mira la historia y dice, che, cuando pasan esto, por algún lado explota, algo pasa, ¿viste? No es, los economistas como lo estudiamos, suben los bancos centrales la tasa, las condiciones crediticias empeoran, el consumidor se retrae, sube el desempleo y entonces la inflación baja y listo, ya está en ese circulito perfecto. Pero vos sabés que hay no linealidades en esto, en la realidad. Y es que, sobre todo después de un periodo de crédito tan laxo, por algún lado explota. Yo no sé bien, después te van a decir ex post todos que era obvio, ¿no? Era obvio que iba a explotar X, no sé, yo no sé cuál es X. Candidatos hay siempre. Vos mirás, perdón, ya algunas cositas ya medio que explotaron, o sea, explotaron las cripto, el mundo cripto explotó, los periféricos de Europa no explotaron porque salió el Banco Central Europeo a comprar los bonos, pero si no hubiera sido por eso, hoy ya tuviste una suba de spread que fue parcialmente frenada por el Banco Central Europeo, si no hoy tendrías Italia, España, Grecia con los mismos problemas que tuviste después de la crisis de 2008. China será el próximo. Yo sé, tenés un montón de lugares donde China, que tiene una expansión inmobiliaria en base a crédito insostenible. O sea, Eso acá también. en Latinoamérica, yo te digo, nosotros sí, mira, sí, de eso no tengo que sabemos, pero miramos por lo menos. Déjame que te muestre. Uy, no sé qué pasó. Perdón, no sé qué pasó con la presentación, perdón. Tranquilo. Ahí está. Entonces, o sea, hay candidatos acá en Latinoamérica a tener problemas. El primero, que ya lo estás viendo, tenés el tipo de cambio en 5.000, es Colombia, ¿no? ¿Y qué tiene Colombia? Bueno, tiene la combinación de haber tenido un déficit en cuenta corriente gigante por años y básicamente, a ver si ahora va. Tiene básicamente un déficit en cuenta corriente entonces muy grande. Lo ven acá, Chile y Colombia con déficit de cuenta corriente muy grande. Reservas dentro de las más bajas de la región. Esta es una métrica que pone el Fondo Monetario. Y esto, en el caso de Chile, es antes de la venta que hizo de 10.000 millones de dólares, 8.000 en el spot recientemente. Tiene una deuda externa de corto plazo muy alta, y los dos tienen unos presidentes que son unos inmaduros. O sea, lo tenés a Petro hablando de control de capitales, de esto, del otro, los dos con reformas impositivas antimercado. Petro ahora dio la vuelta, pero hablando de que no iba a extender más concesiones petroleras, es decir, candidatazos a tener problemas. Porque en Chile estoy más preocupado por el sector corporativo que el sector público. No sé nada del sector corporativo, tío, no sé nada. Me decís, che, decime alguna empresa, no sé nada de eso. Lo que yo veo es un sector privado que, como era un país muy estable, se leverayó mucho a lo largo de los últimos años. Y ahora dejó de ser un país tan estable. También evitó el problema de la constitución nueva, etcétera, pero básicamente no es el Chile de antes. Son balances complacientes. Balances complacientes y endeudados para un contexto de tasas que les cambió y un gobierno que no los ayuda. En Colombia estoy más preocupado por el sector público, porque ahí tenés mucha participación, tenés un déficit fiscal más alto. Colombia tiene un déficit fiscal muy alto, Chile no. Chile este año corrigió mucho la parte fiscal, o sea, el ministro de Hacienda fue muy ortodoxo, tuvieron un aumento de ingresos, como muchos países a la salida de la pandemia tuvieron aumentos de ingresos muy fuertes, y en ese caso no se los gastaron. Entonces tiene superávit fiscal este año. Colombia tiene un déficit fiscal de 7 puntos este año, una locura. Total. Entonces, yo te diría, con un presidente que está diciendo cosas tontas,
Entonces, candidatazo a tener problemas, candidatazo. No solamente en el sector, en la parte privada, sino en la parte pública. Fíjense, tiene el tipo de cambio en 5.000, digamos, ¿no? Que es un tipo de cambio muy alto para Colombia. Entonces, de nuevo, cuando uno mira la historia, cuando suben las tasas tanto, y en este caso coordinada globalmente, y bueno, la verdad es que problemas para mí van a surgir. Yo no sé dónde. Tengo estos candidatos que te mencioné, pero probablemente habrá otros. Pero entonces no nos preocupa tanto el sector inmobiliario en Estados Unidos, sí a nivel global esto puede tener algunos focos de preocupación en el mediano. Y ya que estamos en el barrio, toda discusión económica termina en la brecha, Ana. Sí, sí, ya lo hemos charlado algunas veces, por eso me río. El foco de atención esta vez no era, pero ya que estamos, yo estoy segura que a los oyentes o aquellos que nos están escuchando ahora o después en el video, les gustaría tu comentario respecto a la coyuntura acá. Dale, voy a tratar de resumirlo en dos cosas que nosotros pensamos que son distintas que el consenso. Porque el resto, la verdad que uno... La primera es que se ve una recesión machaza. Yo veo el REM todavía con crecimiento positivo, el Fondo Monetario esperando crecimiento positivo en el que viene. Nosotros creemos que en el mejor de los casos tenés una contracción leve. ¿Qué es el mejor de los casos? El mejor de los casos es aquel en el que el gobierno sigue con el programa con el fondo y el mercado le hace rollover. Fíjate lo difícil de los supuestos. El mercado ya no le está haciendo rollover. Ya no está pasando, claro. Ya no le está haciendo rollover. Entonces, en ese caso... Yo creo que ya cuando veamos los números de septiembre vamos a ver contracción y vamos a ver contracción en octubre. ¿Por qué? Porque al final Massa está haciendo una contracción fiscal, Ana, y está haciendo una contracción monetaria. O sea, hoy la política fiscal y la monetaria, que eran súper expansivas, se volvieron contractivas. La monetaria, mazo, te diría, pero contractiva, o sea, todo lo que emiten lo esterilizan. La base monetaria, el circulante se expande un 47% año entre menos de 50 año contra año nominal, con la inflación que va a llegar al 80 y algo ahora cuando salga el dato de octubre. Es decir, están cayendo los saldos reales que tenemos en la billetera fuertemente. Y esto, como dice mi colega Melconian, es una cash economy. Vos le ponés, la gente ni ahorra, estoy exagerando obviamente, ni tiene ahorros ni ahorra, a nivel macro, ¿no? A nivel agregado. Entonces, vos le pones plata en la billetera y le quema esa plata, la gasta. Entonces, eso pasó entre junio de 2021, cuando empezaron a gastar para las elecciones, y junio de este año, cuando se va guzmando el gobierno. A partir de ahí, un ajuste fiscal y monetario. El central no está imprimiendo plata para financiar el gobierno desde que llegó Massa. Imprimió para el tema de los bonos, imprimió para otras cosas, pero eso, o imprimió por el dólar soja, pero todo eso te lo esteriliza. De hecho, las LELIC más los pases pasivos que estaban en 7 trillones al principio del plan soja, 7,1, hoy están casi en 9. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, que viene una recesión. Y yo creo que ya cuando veamos el dato de septiembre vamos a ver caída de PBI, y cuando veamos los meses siguientes vamos a ver un PBI que se contrae. Sumale a esto los problemas que tenés en la cadena de producción por todas las restricciones. El cuello de botella de la oferta. Exactamente. Y sumar el segundo tema, que también nosotros estamos fuera de consenso, yo te diría, que es que la sequía, más los bajos precios internacionales, los precios internacionales, con todo lo que hablamos de la economía global, mucho no van a subir, por de mínima, vamos a poner así. Entonces, el campo que salvó a este gobierno, fíjense, las barras estas es el valor de la cosecha combinada soja, maíz, trigo, girasol, en millones de dólares, cómo subió muy fuerte entre 2020, la cosecha 2019-20 y la 2021, y volvió a subir este año. Esto salvó al gobierno, básicamente, de devaluar. En nuestros pronósticos, en el escenario ya a esta altura ridículamente optimista, que es que el trigo es lo que dice la bolsa de cereales, que es una caída de 30% más o menos, la producción agrícola, pero suponiendo que la soja, girasol y maíz tienen la misma productividad que el año pasado, de lo cual a esta altura ya suena hasta ridículo, porque se ha plantado muy poco, por ejemplo, maíz de primera, o maíz temprano, se va a plantar más maíz de segunda, ¿sí? Que es menos productivo, por la sequía. Entonces, de mínima, el escenario más optimista, yo te diría ridículamente optimista, te caen 2.000 palos la producción valuada a precios de hoy, ¿no? ¿Sí? Y en un escenario donde la caída de productividad es grande, como podría llegar a ser en un tercer año de la nieve, te diría que es un escenario extremo para otro lado, tiene una caída de más de 12.000 millones de dólares. Entonces, segundo tema que nosotros
disentimos del consenso es que nosotros creemos que no van a llegar sin devaluar. Vieron que los economistas vinimos diciendo muchas veces, no, van a tener que devaluar, y no devaluaron, no devaluaron. ¿Por qué? Porque bueno, al final lo que cambiaba era esto, que subía mucho el campo los salvaba. Yo creo que ahora no llegan, Ana. No llegan sin Además, devaluar. lo que tenían en el corto mediano plazo lo adelantaron con el dólar soja, con lo cual... Claro, las liquidaciones, viste, que fueron en octubre mucho menores. Se te suma a eso un segundo tema que no tiene tan, digamos, que es las importaciones este año fueron mucho más altas, pero es como que no le dieron dólares a los importadores, con lo cual creció mucho la deuda comercial. Acá está exagerado porque esto es una comparación entre las importaciones y las exportaciones, entre el base de vengado, que es lo que saca el INDEC, y el base caja, que es lo que sale el balance cambiario. Está sobreestimado porque en realidad en el balance cambiario de septiembre salen las exportaciones de soja, pero no están en las exportaciones del INDEC, que las vamos a ver en octubre. Y claro, está corrido un mes. Está sobreestimado. Pero el número real, sacale, son 10.000. Este año tuviste un aumento de la deuda comercial de 10.000 millones de dólares, que no se va a repetir el año que viene. De hecho, están hablando de que ya no va a haber esto es un crédito como forzado, que forzaron a las empresas a tomar crédito comercial para poder importar. Y eso ya tocó el límite para mí. Entonces, de mínima, el año que viene, las importaciones caja van a tener que ser iguales a las devengadas, ¿sí? O vas a tener que reducir deuda comercial. Pero supongamos que son iguales. Bueno, entonces las exportaciones te van a caer, poner en un escenario intermedio de la soja y todo, te van a caer en 8.000 millones de dólares, pero las importaciones caja, a menos que devalúes, te van a caer muy poco. Entonces eso te genera un desbalance en nuestra estimación del balance cambiario sin devaluación, una pérdida de 8.000 millones de dólares de reservas, suponiendo una caída fuerte del dólar ahorro, del dólar turismo, o sea, bastante optimista yo te diría, los supuestos. No hay 8.000 millones de dólares. Entonces, nuestro otro, lo otro que nosotros decimos distinto al consenso es en parte basado en la sequía, en parte basado en el view de que los precios de los commodities no tienen mucho upside, por el tema global, de nuevo la suba de la tasa, el dólar fuerte, acordate que con la Fed subiendo tasas más rápido, mirá dónde está el dólar, la línea colorada es el dólar medido multilateral real, con respecto a todas las monedas, estás más fuerte que en la crisis 2001, ¿sí? Y mirá la relación con los commodities, siempre muy fuerte. Acá se desacoplaron, en parte porque en la pandemia y a la salida de la pandemia la gente cambió su demanda a demanda de bienes, dejó de ir al cine, dejó de ir a comer afuera, dejó de viajar y compró bienes, y eso tiró mucho la demanda de commodities para arriba. Y lo otro es la guerra en Ucrania. Bueno, las dos cosas medio que se están dando vuelta, lo de Ucrania está más en duda, viste que empezaron a sacar el grano, ahora con el ataque del otro día a la flota, probablemente se caiga esto, pero ya la demanda en el mundo cambió. Hoy la demanda de bienes está cayendo en el mundo y la demanda de servicios está subiendo. La gente volvió al cine, volvió a viajar, volvió a comer afuera. Entonces, lo más razonable es que los commodities sigan cayendo, o por lo menos no aumenten, para volver a esta correlación histórica, que es que los commodities caen cuando el dólar se aprecia. Y hoy de nuevo tenés el dólar más fuerte de los últimos, desde el año 94, tenés ahí. Entonces, yo te diría, eso más la sequía, yo creo que lo va a hacer, van a intentar de todo en el medio, ¿viste? Cada vez te pone una medida nueva, pero al final me parece que no llegan sin devaluar. Ese es lo que nosotros decimos distinto a lo que yo escucho del consenso en el mercado y de mis colegas. Un contexto escabroso para encarar una campaña electoral, ¿no? Muy difícil. Inflación, muy difícil. Recesión, potencial necesidad de evaluación en el corto a mediano y las elecciones a fin de año que viene. Con estos números es muy difícil que un oficialismo acá y en cualquier país democrático del mundo gane una elección. Lo que sí yo creo es que pueden intentar hacer daño, por eso sigo pensando que lo de las PASO, lo de intentar eliminar las PASO, van a seguir intentándolo porque por lo menos le causan daño a la oposición. Acordate que ellos todavía parecerían tener el gobierno una selectora, no digo una candidata, pero una selectora que va a decir quién es él o la candidata a presidenta. En cambio la oposición está en una disputa bastante grande con respecto a... Un poco elegante, además. Un poco elegante a esta altura. Bueno,
Con esta mirada tan positiva sobre nuestro escenario, siendo irónica, por supuesto, te agradezco, Marcos, por estar acá, por el delivery de toda esta información para pensar y procesar, y te invitamos en breve a que volvamos a revisar el contexto, y esperamos que tus vaticinios respecto de la elección sean claros, así te podemos aplaudir la próxima vez. Vale, bueno, Mil gracias a todos por estar, y nos vemos en la próxima edición de One on One. Gracias, Ana, y gracias a todos.